están, amigos? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Estamos ya en diálogo abierto en este lunes 9 de diciembre del 2024, fecha histórica para nuestro país, 200 años de consolidación de la independencia justamente con la batalla de Ayacucho. ¿Qué ha ocurrido hoy? Tenemos el resumen informativo. Usar la palabra unidad. Es necesario practicarla para actuar con decisión y con coraje. 200 años después, son otros los desafíos del Perú y de los países de América del Sur. Es para todos, no, es para todos los establecimientos de hospedaje, sean categorizados o no categorizados que tengan estrellas, ¿no? O que no estén clasificados. Inclusive también esta norma es para las plataformas tipo Airbnb que alojan, digamos, extranjeros, ¿no? Y las modificaciones principales son respecto a las dimensiones, al color y a la incorporación de un chip electrónico RFID. La placa actual es de un tamaño pequeño, la placa que hemos modificado es un poco más larga, más ancha, y de respecto al color, es un color de fondo blanco con letras negras, lo cual permite un mayor contraste. Bien, vamos ahora a ir al tema de esta noche, al tema lo que significa el pago de la reparación civil para casos sin sentencia. Nos referimos justamente a un proyecto de ley que se encuentra en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento, que fue dictaminado y que dispone el pago de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción y delitos conexos, una vez que el responsable acepta justamente su culpabilidad. Para hablar sobre ello nos acompaña esta noche el doctor Javier Aguirre, que es abogado penalista. ¿Cómo está, doctor Aguirre? Buenas noches. Muy buenas noches, señor Ricardo Alba, y gracias por la invitación y a sus órdenes. El congresista Wilson Soto ha hecho esta propuesta que acaba de ser dictaminada, mejor dicho, en la Comisión de Justicia del Parlamento. ¿Cuán viable es esto para acelerar procesos y sobre todo para el pago de reparación civil, que en muchos casos, como hemos visto, en trascendentales, pues nunca se cumple? A ver, para contestar esa pregunta, un pequeño antecedente, ¿no? Para ubicar a la audiencia. Esta es una modificación que está proponiendo este congresista a una ley del año 2018, la 37737, que tiene que ver con los casos de lavado de activos, corrupción de funcionarios, y eso fue realmente contextualizando a raíz de que en ese momento se estaba llevando a cabo los acuerdos entre la empresa Odebrecht y la Fiscalía y la Procuraduría, ¿no? Entonces, en ese momento se dio esa ley específica para facilitar las conversaciones que tenían en ese momento Fiscalía, Procuraduría con la empresa Odebrecht a raíz de que había reconocido 4 delitos, ¿no es cierto?, en estos casos de los denominados lavajatos. Digamos que fue una norma que buscó dar salida a ese tema. Exacto. Y entonces, en ese momento se aplicó esa ley, mire, estamos hablando hace 5 a 6 años aproximadamente, y que se ha venido ejecutando, y entiendo que también se ha utilizado en la firma del acuerdo de colaboración eficaz entre los ejecutivos o investigados o funcionarios de Odebrecht con la Fiscalía y la Procuraduría, y que luego fue sentenciado, y para decir sentenciado significa que ha sido homologado, verificado por un juez, y este acuerdo ya ha sido sentenciado, ¿ok? Pero ¿qué propugna el señor Soto? Dice, no basta la sentencia, sino que como ya los que se presentan para colaboración eficaz ya reconocen su delito, ¿ok? Entonces, antes de la sentencia, fíjese, antes de la sentencia, entonces como ya reconocieron, de una vez que le cobren la reparación civil. En mi criterio, eso no es A ver, lo que sí se reconoce es que estos pedidos de reparación civil se puede incautar los bienes de las empresas que reconocen esta responsabilidad penal, porque estamos hablando que están reconociendo un delito, ¿ok? Entonces, pueden implementarse vía medidas cautelares, pero decir de ahí que como ya reconoce y ya está, ¿para qué la sentencia y de una vez cobrarle la reparación civil? Ese, en mi criterio, viola un debido proceso en estos casos, porque no basta con reconocerlo, sino que tiene que haber una sentencia previamente homologada en una colaboración eficaz. Para terminar, esta modificación es dentro de una colaboración eficaz. Eso es lo que
precisar. Claro, probablemente el legislador lo que busca es asegurar que se cumpla con la reparación en el Estado, ¿no? Exacto. Con esa deuda producto del delito que ha incurrido una persona. Pues, porque hemos visto casos pues muy connotados en donde finalmente nunca se cumplió con este pago de colaboración eficaz, con esta reparación al Estado. Mire, hay otro tema también debatible y discutible. A veces las reparaciones civiles, el monto, ¿no? Son casi impagables. Un ejemplo concreto, ¿no? Ya fallecido expresidente Alberto Fujimori, si no mal recuerdo, la memoria no me falla, la sentencia para que pague reparación civil, estábamos hablando creo que millones y millones de soles, ¿no? O sea, yo no sé, esa cantidad de millones de soles para cualquier persona no puede ser así nomás, digamos, a ojo de buen cubero, ser pagable, ¿no? ¿Cómo se determina, doctor Aguirre, el pago de una reparación civil? Porque claro, usted tiene un tema controvertido. En muchos casos, digamos, hay reparaciones o indemnizaciones, para hacerlo, para que la gente lo entienda más directo, que son casi impagables, como usted lo decía, y que los montos son bastante altos. Mire, hay criterios de cuantificar el monto, ¿ok? Pero muchas veces eso se deja a las... a ver, voy a hablar muy rápido. Con formalidades que en vez de hacer cuantificar la realidad concreta de una persona, cuánto realmente gana, cuánto ganó, cuánto se puede proyectar que puede pagar él, esa persona que ha sido sentenciada o esa empresa que ha sido sentenciada, queda unos cálculos que efectivamente hacen no los procuradores, que son abogados como este servidor, sino eso se deja a criterio muchas veces de gente experta en estos temas, la parte financiera, económica, hacen sus previos informes y ellos hacen los cálculos correspondientes. Y la Procuraduría obviamente lo sustenta ante un juez para que sustente mejor dicho, para que un juez emita la sentencia correspondiente en cuanto al monto de la reparación civil. Correcto. Ese es un tema entonces trascendental, interesante, importante, pero que usted lo dice como que esta propuesta de ley para este pago de la reparación civil anticipada como que ya, digamos, pasó, no debería continuar. Probablemente cuando vaya a ser discutido en el Pleno pueda ser archivada. Es probable, porque no le encuentro sentido, porque ya las medidas cautelares en un proceso de investigación, ya el fiscal está facultado a solicitarlo ante un juez, obviamente la otra parte también lo va a discutir, el que puede ser perjudicado con este pago adelantado, imagínense, pues lo puede discutir en cuanto al monto, por ejemplo. Ahí nomás va a haber un tema de discusión, ¿no? Y entonces, probablemente a nivel de discusión de la comisión previamente y luego de, como usted dice muy bien, del Pleno, seguramente habrán voces discrepantes o tendrán el criterio que este servidor en este momento está esbozando. Doctora Aguirre, hay otro tema que también tiene que ver con el tema jurídico y sobre todo con que está en manos del Congreso, y es la referida a la responsabilidad penal de los adolescentes. El caso es que desde los 16 años puedan ser condenados incluso a cadena perpetua. Está justamente a la espera de una segunda votación en el Parlamento. ¿Cuán viable es en este momento no solo poner a debate este tema, sino sus efectos que puede dejar? Mire, el problema es más que tema de edad, es mucho más grande. Inclusive rebasa los términos de cuestiones penales, ¿no? En este caso, porque son menores que cometen delitos. O sea, la responsabilidad penal de una persona era de 18 años hacia arriba. Así es. Ahora la ley propone, y ha sido aprobado, como usted dice muy bien, en primera votación, lo ha bajado a 16 años. ¿Okay? Ahora entonces, la responsabilidad penal de los menores de edad es mejor dicho, menores de edad, porque son menores de edad, se baja a 16 años. Y entonces, pero mire, efectivamente, sí, uno dice, caramba, ya tenemos ejemplos de varios casos en que menores de edad han cometido un robo, un asesinato, pero fíjese, se aplica solamente a casos graves: extorsión, secuestro, asesinato y robo agravado. No es a todos los delitos, esa baja de edad es solamente en esos delitos. ¿Okay? Y ahora, fíjese, el menor de edad, no sé cómo eso va a contrariar, o mejor dicho, si va a chocar con la ley de adolescentes, que la ley de adolescentes... Del código, ¿no? Sí, del código específico. El niño y adolescente, que dice que las sanciones no son cárcel, sino son medidas socioeducativas. ¿Cómo se va a conjugar eso? Va a haber un tema, yo entiendo yo, de aplicación ahí.
Y hay otro problema ahí que se puede presentar. Fíjese, la ley señala que cualquier persona es imputable y restringido entre los 18 y 21 años. 18 y 21 años. La consecuencia legal de ¿qué es eso? Que la sanción puede ser menor al mínimo. Ejemplo, vamos a suponer que un asesinato, estamos de 20 a cadena, como dice muy bien, de 20 años a cadena perpetua. Entonces puede ser por debajo de 20. ¿Por qué? Porque es imputable y restringido. Hay una ley que señala que en esos momentos la persona de 18 a 21 años o el mayor de 65 años, la pena se le puede aplicar por debajo del mínimo legal. Ejemplo, eso que le he puesto el ejemplo, ¿no? Asesinato, 20 años a cadena perpetua, no se le aplicaría entre 20 años y cadena perpetua, sino por debajo de los 20 años. Claro, ya estamos hablando de penas conmensurables, ¿no es cierto? Graves y grandes, ¿no? Entonces ahí va a haber un problema también de aplicación e implementación en esa parte. No se han medido los efectos que puede traer esta norma. Yo lo que pienso es que es la realidad, ¿no? El contexto que estamos viviendo de la inseguridad ciudadana, extorsiones, secuestros, donde no solamente es a personas adultas, sino que utilizan a menores de edad, menores de 18 años justamente. Entonces, los congresistas un poco escuchan el llamado de la población y quieren presentar que están proponiendo, que se está luchando contra la inseguridad ciudadana y proponen este tipo de medidas. Pasan de ser menores infractores a ser delincuentes con esta norma. Exacto, pasan a ser delincuentes, pero usted acaba de decir una palabra clave, son infractores para efecto de la ley de Código Penal de la Ley de Adolescentes. Claro. ¿Cómo se va a subsanar eso? Yo lo que pienso es que va a haber todo un tema de discusión ahí a la hora de la aplicación. Pero el Perú es signatario de acuerdos internacionales que protegen también a los menores. Ese es el problema. ¿Se da cuenta? ¿No? Por querer tratar de implementar, de bajar la edad puede originar esta discusión que ahorita usted me está planteando, ¿no? Y va a ser de difícil aplicación en estos casos, ¿no? Porque cualquier persona entre 16 y 18 años va a buscar decir, me están violando mis derechos fundamentales en este aspecto que usted está señalando. Porque, a ver, tenemos una población de adolescentes, de menores, que decía hace poco, recuerdo, el director justamente que ve el caso de los centros de redactación de menores, que llega aproximadamente a los 3.500, 4.000 jóvenes en esa situación, internados en diversos centros de redactación. Y están cumpliendo medidas socioeducativas, no sanciones. Hacia eso iba. El más conocido, para que la gente lo entienda aquí en Lima, es Maranguita. Exacto. ¿Cierto? Pero allí los jóvenes buscan, ¿cuál es la intención? Rehabilitarlos a la sociedad, recuperar a los jóvenes. Exacto. Entonces, esta medida, bueno, justos van a pagar por pecadores. Porque la medida es draconiana, si se da cuenta, ¿no? La propuesta, estamos hablando de 20 años, perdón, lo han subido a 25, porque antes era 20, ahora es 25 a cadena perpetua. En esos tiempos ya no hay tiempo para resocializar a ese menor de edad que haya cometido el delito a la edad de 16 años. Yo voy al otro lado. Por ejemplo, hay casos de jóvenes que incluso desde antes de los 16 años ya han cometido una serie de delitos, ¿no? Y que justamente en lugar de redactarse en estos centros juveniles, por el contrario, Gringallo es un ejemplo de ello. El ejemplo de este menor de edad hace un buen tiempo atrás. Sí, la verdad es que es de difícil solución en este tema, porque va más allá, por eso le decía más allá del tema penal. Estamos hablando de un tema social, psicológico, asistencia social. Yo creo que la palabra que encierra una salida a esto, pero que es trabajoso, es la educación. Esa sería una salida mucho más expeditiva, por decirlo de alguna manera, para solucionar este tipo de problemáticas que estamos conversando en este momento. Sí, pues son temas sin duda también muy polémicos, porque mucha gente reclama sanción efectiva frente a casos en que hemos visto a jóvenes involucrados en situaciones de este tipo, ¿no? Sí. En asesinatos, crimen organizado, que lamentablemente son contratados justamente por estos grupos al margen de la ley. Se aprovechan de su... Ahora, me van a decir también, no que se aprovechan, como si prácticamente actúan casi prácticamente como una persona, digamos, que lo hace ya sabiendo de lo que está haciendo, a pesar de su minoría de edad, ¿no? Dependiendo de cada caso, obviamente se va a sancionar a estos menores de edad según la situación o el caso concreto. Correcto. Muchísimas gracias al doctor Javier Aguirre, abogado penalista, porque estos dos temas que hemos tocado son sin duda de mucha trascendencia y están en la palestra para ser discutidos. Muy amable.
A sus órdenes y hasta otra oportunidad. Muy gentil. Vamos a una pausa rápida, corta, pero al volver vamos a hablar sobre la próxima edición, este encuentro que va a desarrollar el Consorcio de Investigación en Casos y Estudios Sociales, CIES, respecto a los retos y perspectivas económicas y sociales para el próximo año en nuestro país. Con eso y más, volvemos. Volvemos aquí en Diálogo Abierto esta noche en TV Perú. Por 35 años consecutivos, el Consorcio de Investigación Económica y Social, CIES, va a desarrollar su evento anual en el cual se proponen y se buscan perspectivas económicas y sociales. Se presentan estudios además, pero se escuchan disertaciones muy trascendentales para la vida económica y social del país. Por ello hemos invitado esta noche a don Javier Portocarrero, que es director ejecutivo del CIES. ¿Cómo está, doctor Portocarrero? Buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Un placer estar acá y muchas gracias por la invitación. Estas reuniones que tienen ustedes anualmente son las más esperadas justamente en materia económica y social, porque prácticamente se dan al cierre del año y sirven para hacer un balance de lo que ha significado, por ejemplo, este 2024 y lo que se espera para el 2025. Es correcto, ¿no? Y en los últimos 10 años hemos traído a 11 premios Nobel para este seminario anual y lo que hacemos es juntamos eventos públicos que son sobre temas de trascendencia nacional y también global, junto con la presentación de investigaciones que hemos culminado en los últimos 12 meses en los 48 centros asociados al CIES, ¿no? Que son una serie de universidades y centros de investigación, no solamente en Lima, pero también en las regiones. Correcto. Este año tiene una coyuntura importante porque el Perú empieza nuevamente a crecer luego de un proceso de recesión duro que significó justamente el 2023 y ya tenemos perspectivas, ¿no? El Banco Central calcula que cerraremos el año en 3 o 3.1%. ¿Cómo, con las propuestas que ustedes seguramente van a esbozar del 11 al 17 de diciembre, podemos lograr el despegue tan esperado por todos? Bueno, efectivamente, el año pasado, el 2023, tuvimos una recesión leve de menos 0.6% y este año vamos a tener un crecimiento más o menos del 3%, o sea que ha habido una reactivación económica indudablemente, pero ese es el lado bueno, ¿no? Y el otro lado de la medalla, el lado no tan bueno, es que podríamos crecer al 6%, ¿no? Con los precios actuales que tenemos del cobre, ¿no? El cobre es un metal en el cual el Perú ocupa el segundo lugar a nivel mundial después de Chile. El cobre es un metal que está muy demandado por los autos eléctricos y todo lo que es la transición energética, ¿no? Así es. Los autos eléctricos demandan mucho más cobre y en general, digamos, todo lo que es la transición energética para combatir el cambio climático, eso es una cosa que va a estar permanentemente en las próximas décadas, todo el precio del cobre va a estar muy alto y en esa circunstancia el Perú debería crecer al 6% y no al 3%, ¿no? Entonces tenemos un país que tiene un buen potencial, pero está un poco trabado, ¿no? Tenemos buena situación internacional, pero la situación doméstica es la que nos está trabando. Ahora, para lograr ese éxito en el tema del cobre va a ser necesario, por ejemplo, otorgar los permisos para las, minas que están esperando. Solo en el último Congreso Minero del Sur, en el Comasurmin, se mencionaba que hay más de 18.000 millones de dólares esperando inversión justamente en cobre, en Moquegua, Arequipa y Tacna. Exactamente, ¿no? Y sobre eso vamos a tener uno de los eventos del seminario anual, el primer día, que es sobre el tema precisamente del destrabe de la inversión, ¿no? Desafíos globales y perspectivas para el Perú, ¿no? Y ahí vamos a presentar el último informe que ha hecho el Banco Mundial, que se llama Business Ready, que es el heredero del Doing Business, pero es un informe más amplio, más profundo y aparte de eso vamos a presentar también un proyecto que estamos promoviendo desde el CIES para aplicarlo al caso del Perú, que es destrabar la inversión pública y privada, ¿no? Y el tema que le mencionaba, que hemos bajado el crecimiento de 6 a 3%, es básicamente un tema de que el Perú está trabado, ¿no? Y está trabado por factores internos, y esos factores internos son de dos tipos, ¿no? Por un lado, la parte política y por otro lado, todo lo que es el mal clima de negocios debido al aumento de las regulaciones, los permisos, ¿no? En el tema ambiental, por ejemplo, un estudio de impacto ambiental en el Perú tiene más de 20.000 páginas y la aprobación, teóricamente, de acuerdo a la normatividad, debería demorar 150 días, pero demora más de 500 días, ¿no? Entonces demora más del triple de lo que debería.
Y entonces este es un factor muy importante que traba no solamente al sector minero, también a lo que son las inversiones de transporte, las APPs, y no solamente las inversiones grandes en infraestructura o en minería o en transporte, sino también a las pequeñas inversiones, ¿no? Al bodeguero, Claro. todo el trámite de licencia municipal, los trámites para tener licencia de construcción, todo eso en el Perú demora un horror, El ¿no? tema de la tramitología, ¿no? Que es, digamos, tan conocida y clásica en nuestro país, no de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo. Hoy tenemos que acortar plazos y requisitos. Pero el otro, usted decía también el tema político, es otra traba, porque lamentablemente a veces nos enfrascamos en el Congreso principalmente en temas quizás, claro, coyunturales o muy llamativos para la opinión pública, pero que no son trascendentales, que no tienen esa mirada de crecimiento del Perú al futuro. Exactamente, ¿no? El debate, no solamente en el Congreso, sino el debate a nivel de casi todos los actores, está muy centrado en, bueno, rinoplastías, en temas de muy corto plazo, ¿no? Pero, ¿cuáles son los temas fundamentales para el Perú, no? Un tema fundamental es, obviamente, la seguridad. Y otro tema fundamental y quizás aún más importante en el largo plazo es el tema de retomar el crecimiento, ¿no? Y tenemos ahora en el mundo el auge de la inteligencia artificial, la digitalización, y vemos que el mundo en general, Estados Unidos está creciendo bien, América Latina está atrasada, retrasada, y el Perú, que antes era una estrella en América Latina, está por la mitad o incluso un poquito por abajo. Entonces necesitamos empujar los motores del crecimiento, y eso es innovación, es ambiente de negocios, es promoción de la inversión privada, que son precisamente los temas que le mencionaba en este reporte del Banco Mundial. Y cuéntenos, por favor, porque 6 de los más destacados economistas, 6 de los 100 economistas más influyentes, mejor del mundo, van a estar participando como expositores justamente en este cónclave del CIES. Sí, por ejemplo, arrancamos con una conferencia presencial magistral de la doctora Liliana Rojas Suárez, que ella es la directora del Centro de Desarrollo Global en Washington, y ella va a hablar un poco sobre el tema de cómo las políticas de Trump significan un reto para América Latina y para el Perú, ¿no? Y el problema es que no estamos bien preparados para enfrentar ese reto, ¿no? Porque Trump probablemente va a aplicar una política proteccionista, y eso va a traer, pues, presiones para el comercio, y el Perú lo que tiene que hacer es precisamente dar el salto hacia una mayor productividad, ¿no? En este escenario mundial vemos que el Asia está descollando, ¿no? Europa está estancada, está mal, Estados Unidos está relativamente bien y América Latina está mal, ¿no? América Latina tiene que modernizarse, y especialmente el Perú, pensar en políticas de desarrollo productivo, y eso es el tema de la segunda conferencia, ¿no? De la señora Mazzucato, que ella es de la Universidad College de Londres, es jefa de la unidad de investigación del Instituto para la Innovación del University College de Londres, y ella tiene una visión muy interesante de cómo promover el crecimiento y la productividad, no a través de la antigua política industrial que buscaba elegir ganadores, ¿no? Como en la época de Velasco, digamos, sino una política industrial que esté promoviendo la creación de nuevos mercados en alianza con el sector privado, ¿no? Por ejemplo, ahora hemos inaugurado el puerto de Chancay, pero está el puerto, pero no está lo que debería estar el rol del puerto, tanto a nivel de infraestructura, carreteras, etcétera. Hay un peligro de colapso de la Panamericana Norte y la avenida Néstor Gambetta, pero no solamente de carreteras, sino también del ambiente, ¿no? No se sabe bien cómo funcionarían las zonas económicas especiales, cuál es el esquema de incentivos, y para diseñar eso, la articulación, la alianza entre el Estado y el sector privado es fundamental, ¿no? Que el sector privado pueda juntarse, ir de la mano con el Estado y hacer políticas en conjunto que promuevan la inversión. ¿Reforzar las APPs? O sea, ¿servir como un ejemplo estas alianzas público-privadas? Efectivamente, ¿no? Reforzar las APPs, reforzar lo que es horas por impuestos, reforzar la inversión pública, ¿no? La inversión pública tiene muchos problemas, hay una cantidad enorme de horas paralizadas, como 2.700 horas paralizadas, por un monto que se acerca a los 40.000 millones de soles, y más o menos la mitad de eso es dinero ya invertido. Entonces son como 20.000 millones de soles o un poco más que están ahí y que realmente no rinden ningún fruto, ¿no? Entonces hay que destrabar al país, ¿no? Yo creo que ese es un poquito el momento actual, es destrabar al país. Ahora se van a presentar informes o investigaciones sobre minería, género, educación y cambio climático. Así es. Son temas fundamentales que ya el mundo los está viviendo. Sí,
Así es. Y, por ejemplo, todos esos temas pueden caer bajo el gorro del desarrollo sostenible, ¿no? Y el desarrollo sostenible es un concepto en el cual fue pionero Jeffrey Sachs, ¿no? Así es. Jeffrey Sachs va a presentarse también en nuestro seminario anual con una ponencia, con una conferencia sobre precisamente los retos del desarrollo sostenible en el Perú y América Latina, ¿no? Y, por ejemplo, en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, solamente se ha avanzado, o sea, si seguimos como ahora, vamos a llegar al 2030 con un 16% de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Fíjese la diferencia, ¿no? En el 2000, cuando se propusieron los objetivos del milenio, en 2015 se lograron casi todos, ¿no? Ahora, al ritmo que vamos, en 2030 se va a lograr solamente el 16% de estos objetivos, ¿no? Entonces es una situación muy desafiante. Claro. Y sobre todo Estados Unidos, Europa están mejor, Asia está mejor, pero nuevamente América Latina rezagada, mal, y tenemos que ponernos las pilas, como quien dice, para lograr... Doctor Javier Portocarrero, lo último, porque el tiempo nos gana. ¿Cómo podemos participar? ¿Cómo nos inscribimos para ser testigos de esta importante reunión? Bueno, esta reunión va a ser del día 11 al 13 de diciembre en el auditorio de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la UPC, en la avenida Salaberry, y el día 17 de diciembre en el auditorio de la Universidad Católica, que se llama NOS, en Camino Real, ¿no? Y para poder inscribirse hay que entrar a la página web del CIES, que es www.cies, con C de consorcio, www.cies.org.pe. Entonces ahí uno encuentra el link y esto puede ser de manera presencial o también uno puede asistir de manera virtual por las redes sociales, ¿no? Entonces hay las dos posibilidades para poder participar en este seminario anual. Perfecto. Muchísimas gracias. Muy amable el doctor Javier Portocarrero, director ejecutivo del CIES. Muchas gracias, Ricardo, y un saludo a todos tus televidentes. Felicitaciones por el trabajo también. Gracias. Hasta aquí Diálogo Abierto por TV Perú. Muy buenas noches.